Ahí lo puse a grabar. Ahí está. Ahí está Perfecto. grabando. Ahora sí, vamos a aprovechar. Ujú, Bueno. No, te comentaba un poco acerca de mi trayectoria por la escritura, la lectura y la literatura. Es decir, todo esto comienza desde que yo soy pequeño. Mi viejo es escritor, ex periodista, ahora está jubilado, pero en realidad su herramienta de trabajo es la palabra. Muy buen cuentista. Ahora se le dio por la ujú, novela. Mi mamá era una lectora, bueno, mi mamá falleció, pero mi mamá era una lectora infatigable, la recuerdo, yo provengo de una familia numerosa, somos 7 hermanos, yo soy el mayor de ellos, y la recuerdo embarazada y leyendo. Ese es el recuerdo que tengo de mi madre. Y bueno, es decir, esto no fue un hobby para mí, es decir, fue algo como, ¿cómo te puedo decir? Me consustancié con ese clima, fuera como un ecosistema para mí. Y así fue que me produjo curiosidad ver qué era lo que hacía mi viejo que escribía, mi vieja que leía, los libros que había en mi casa, porque tenía una biblioteca enorme. Y bueno, empecé a leer, leí mi primer libro, al día de hoy lo recuerdo que, a ver, yo siempre digo que un buen libro es aquel libro que después de leerlo ya no sos el mismo, que algo cambió en vos. ujú, Y recuerdo esas ediciones de Villiquen que tenían Emilio Salgari, Julio Verne, eh, Mark Twain, y que fueron mis primeras lecturas. ujú. Y bueno, también me permití, pero así como me permití, me desautoricé a empezar a escribir. Eh, Leía y escribía, pero leía en público y escribía en la clandestinidad, escribía eh, oculto, es decir, y las cosas que yo escribía no se las mostraba a nadie porque me avergonzaba de lo que escribía porque creía que no estaba a la altura de lo que yo pretendía. Ujú, Eh, eh, no, ni siquiera es que me comparaba con otros autores, sino que no terminaba de convencerme, lo que yo pensaba no lo podía plasmar en palabras. Así que hacía cortes, interrupciones con la escritura, guardaba celosamente una carpeta en la que tenía mis escritos. Muchos de ellos iban a parar a la basura, los hacía fuego. Es decir, recordá que antes la tecnología de avanzada que teníamos era una máquina de escribir, nada más. ujú. Y bueno, no me animaba tampoco a hacer eso porque me delataba, porque se sentía el ruido de la máquina de escribir y no era mi viejo precisamente el que escribía. Así que a mano alzada empecé escribiendo poemas que no me gustaban para nada. Pasé a la narrativa, tampoco me gustaba para nada. Era súper exigente con lo que escribía. Y bueno, así, de esa manera yo volví a la escritura. Es decir, como que sentía que para escribir necesitaba más lecturas, necesitaba aumentar mi saber literario. Y cuando me refiero a saber literario, no me refiero a saber de teoría literaria, es decir, lo que yo aprendí en la academia, sino a la lectura de literatura propiamente dicha. Acá hay una tendencia muy marcada y creo que es a nivel mundial que tiene que ver con el privilegio de la teoría literaria por sobre la lectura de literatura. Y creo que es al revés. Si surge un metalenguaje o un lenguaje de segundo orden, como es la teoría literaria, eh, tiene una razón de ser y es justamente venir a dar cuenta de un fenómeno, que es el fenómeno literario, y que por ahí arroja algunas zonas de indeterminación y la teoría literaria está buena para poder eh, hacer de ¿Y cuándo, candil, poder iluminar. hiciste cuándo hiciste ese rompimiento? Es decir, ¿cuándo empezaste a creer en ti de que lo que escribías Costó era muchísimo, valioso? me costó muchísimo, me costó muchísimo. Mirá, yo en algún momento, no exagero, llegué a leer entre 4 y 5 libros al mes. Me encantaba que las historias se me mezclaran, que un personaje saltara de una novela a otra.
e intentaba volver a escribir y de vuelta rompía, quemaba, le prendía fuego, nunca quedaba conforme. Mi viejo sospechaba que yo escribía, es más, me preguntó en alguna ocasión, yo se lo negué, como quien nega, como la mafia lo negué, así, no, 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 no y no, dije. Fui categórico. Algún amigo mío le fue con el cuento a mi viejo de que yo estaba escribiendo y yo le dije que no, que no era así. Eh, y bueno, mi viejo, pero fue por una cuestión mía, es decir, en esto no tiene nada que ver mi viejo, si yo como que me fabriqué un fantasma. Eh, y era como que me eclipsaba, era un árbol que me hacía sombra. Y no, no, no por mi papá, digo, era yo en realidad el que se fabricó ese imaginario. Y, y bueno, yo me permití o me concedí el lugar de crítico o el lugar del profesor, pero no el lugar del escritor. Mientras tanto, seguía escribiendo y seguía rompiendo y retomaba la lectura, retomaba la lectura, retomaba la lectura, hasta que en un momento, y te estoy hablando del año 2010, más o menos yo tengo 55 años, estoy por cumplir 56. Me encontré escribiendo acá, en este lugar donde yo trabajo, que esto es una hemeroteca de una de las bibliotecas más grandes de Sudamérica, una biblioteca universitaria. Hace 38 años que trabajo acá. Es mi segunda casa esta. Es mucho Ujú. más amigable trabajar con libros que trabajar con personas. O al menos eso es lo Sí, que pienso. Menos conflictivo. A lo mejor atormenta más, pero es menos conflictivo. Eh, y en un momento me encontré escribiendo acá, en este mismo lugar, a razón de 3, 4 horas diarias, una historia. Una historia que realmente no, no, no me gustaba lo que estaba haciendo, pero no me podía detener. No sé si me explico. sí, Eh, claro. Era como necesario, pero no me gustaba. No me gustaba. Llegué a escribir a lo largo de 2 años un volumen, porque fue un volumen de 500 páginas, hasta que en un momento del cual yo estaba conforme, no exagero, ¿no? Con 30 páginas de las 500 páginas. Eh, en ese momento sí me permití empezar a hacer circular con determinada gente, gente que yo seleccionaba como lectores, que eran como mis lectores cero o lectores beta, que no eran lectores calificados, no eran lectores de la academia, ni eran lectores de editoriales, eran lectores que tenía, gente que tenía el hábito de leer, y como a los que yo no les tenía miedo, o algo, no era un miedo a ser criticado, era un miedo a la exposición, básicamente. A lo mejor la exposición también presupone la crítica, ¿no es cierto? Pero era un temor como diciendo, ¿y este que se cree que escribe ahora? ¿Qué se hace el escritor? Eh, y no me habilitaba, y internamente no me habilitaba. Y bueno, empecé a hacerlo circular, tuve muy buenas devoluciones de esta gente a la que yo le iba haciendo entregas periódicas de la novela que iba escribiendo, que te decía que llegó a tener 500 páginas. A mi directora de tesis de maestría, en ese momento yo estaba haciendo una maestría en didáctica de la literatura, le mostré algunos pasajes de la novela, me hizo una muy buena devolución y me comentó que había un concurso en la Biblioteca Nacional acá de la República Argentina, y me fui a fijar quiénes formaban parte del jurado. Y en el jurado había un tipo que a mí realmente es un escritor de cabecera para mí, se llama Luis Guzmán, que tiene un libro muy, muy, muy conocido, se llama El Frasquito, encabezó la lista de libros prohibidos durante la última dictadura militar. Y casualmente yo, como epígrafe de la novela, le había puesto un pasaje
del frasquito. Así que suprimí el pasaje del frasquito para no quedar tan como chupamedias, por decirlo de alguna manera, y le podé 400 páginas. Fue un hacha, Va. le pegué un hachazo. Hice una selección de lo que yo consideraba más o menos valioso y quedé conforme, hoy te decía con 30, bueno, quedé conforme con 15. Y lo envié. El mínimo era 120 páginas, lo envié y bueno, yo pensé, especulé, me entusiasmé, ahí medio que ya empecé a reconocer públicamente que había escrito una novela. Que era una novela mediocre, porque me ponía como a resguardo, en algún punto como que me defendía, o no sé cómo decirlo, decir. eh, Sí, me- sí, sí, o sea, para un poco amortiguar las críticas, sí, decía, bueno, claro, no pasa nada. si yo esto que escribí, soy un escritor ocasional, yo en realidad lo que soy es un lector infatigable, pero por añadidura soy este escritor que escribió esta sola novela. Y no era lo único que había escrito, era lo único que había escrito y conservado. Vos Ujú. imagínate, yo te digo que escribí una novela de 500 páginas y le podé 400. Todo lo anterior lo había tirado, lo había quemado. Si era en la computadora, me encargaba hasta de borrar los temporales, los archivos temporales, me encargaba de suprimir todo lo que quedara. Y lo único que conservaba era esa novela, a la cual le había echado 400 páginas. Y bueno, Eras tu propio fascista de sí, tu sí, obra. mi propio verdugo era, mi propio verdugo. Exacto. Ujú, Eh, a ver, ser autoexigente no garantiza calidad. Y creo que es ser muy cruel con uno mismo. Eh, ujú. porque después es el lector el que va a juzgar si está bueno, si está malo, pero ya de antemano decir, esto no me gusta, esto está mal, o Y ser es tan... que hay un universo allá afuera, o sea, es una gran cantidad de personas y aquí en tu cabeza pues solamente estás tú, ¿no? Entonces Sí, cuando sí, como ya anulas todo, pues ya no deja de existir. Si lo lanzas afuera, no sabes qué va a suceder, ¿no? Porque al final hay miles y millones de personas, entonces, pues no sabes a quién sí le va a gustar o a quién no. El tema es que de entrada tú no lo dejabas que atravesara esa barrera de ti, ¿no? Que sí, saliera hacia el... sí, totalmente de acuerdo, coincido con vos. Y bueno, esa novela no salió ni para los postres, no obtuve ni una mención. Yo especulé con que podía llegar a tener una mención, porque había algo encontrado en mí por ahí. Yo decía, aunque diga, tenía un verdugo ¿cómo te puedo decir? Muy malo, que no me permitía, pero también tenía como Una algo esperanza. sí, muy chiquitito, pero muy chiquitito, al lado del verdugo tan grande que tenía, que decía, esta novela tiene algo de potente, que después se lo encontré, después se lo supe ver, después me lo pudo marcar la gente. Así como también me marcaron algunas inconsistencias, que las tiene, eh, pero me marcaron algunas fortalezas que yo no podía ver y que tenían que ver con el registro de la oralidad que hacía yo. Es decir, a mí me gusta escribir mucho como emulando el habla de la gente. Me gusta trabajar a partir de la oralidad. Y por otro lado, hay algo que yo con la escritura, que es algo, no lo considero un problema, ¿ah? Porque para mí la literatura no necesariamente es hacer ficción, sino es el manejo peculiar que uno hace del lenguaje, ¿no es cierto? Eh, Ujú. eh, que yo encontraba que no tenía poder de, ¿cómo te puedo decir? Poder de invención, no podía inventar historias. Yo tenía que tomar o aferrarme a algo que tuviera un asidero y después sí pasarlo por mi registro, tamizarlo y hacer una ficción de eso. Ya pasarlo por mi registro, ya lo estaba ficcionalizando, ¿no es cierto? Pero no tenía poder de invención, ni lo tengo al día de hoy. Si yo todo lo que escribo
lo escribo a partir de algún suceso, algún hecho real, y después, bueno, le voy dando forma, lo voy distorsionando, lo voy modificando, lo voy cambiando, lo voy transformando, pero necesito derecho real para empezar a escribir. Un suceso o algo que yo realmente conozca. No me gusta escribir de algo que yo no conozco, y si yo estoy escribiendo de algo que no conozco, necesariamente tengo que documentarme o tengo que leer. Y ese documentarme también viene mucho de la lectura de literatura, es decir, a mí me gusta mucho jugar con el intertexto, más allá de que a lo mejor jugar con el intertexto, digo, hacer dialogar los textos de una tradición, de un sistema literario, ¿no es cierto? Que polemicen, que rivalicen, que se reivindiquen, que se elogien, que se pongan en tensión. Eso un poco es un juego muy, muy de la academia también, porque hay gente que a lo mejor desconoce un texto, pero de lo que me encargo es yo no escribo para un lector determinado, no estoy pensando en el lector cuando escribo, pero sí pienso en que el lector tiene que entender lo que estoy escribiendo, eso sí. Ok. No pienso en el tipo de lector, pero sí facilitarle la lectura al lector. Entonces yo digo, voy a hacer un intertexto, no lo pienso deliberadamente, no lo estoy decidiendo, es algo que tengo automatizado. Y cuando escribo y a lo mejor dialogo con otro texto, o lo pongo en diálogo con otro texto, o lo pongo en contrapunto con otro texto de la tradición o del sistema literario, me encargo de que el lector que quizá a lo mejor no haya leído ese texto con el que yo estoy haciendo dialogar mi texto, no quede a pie, que pueda entenderlo sin haber leído ese texto. Es decir, y aquel que lo leyó, bueno, va a enriquecer y va a ser más productiva su lectura. Nada más que eso, pero es un juego que hago yo. Mariano, Sí. platícame qué pasó después de ese concurso. Después de ese concurso, bueno, me animé como tampoco, a mi viejo nunca le conté. Tenía tres grandes fantasmas, que eran un amigo mío, que es un poeta, bueno, ya no falleció, un excelente poeta, estudió conmigo, hizo toda la carrera de letras conmigo, una profesora, amiga de mi papá, y mi papá, que eran como mis tres grandes fantasmas. Y tenía que derribarlos a ellos, tenía que romper con ellos como para poder legitimarme, poder habilitarme. Y bueno, la novela la terminé, la presenté al concurso, uno de mis hermanos, que es artista plástico, me dijo, cerrá esa novela y ponete a escribir otra cosa que solo va a salir. Y empecé a escribir y empecé a escribir cuentos, y cuentos que me empezaron a gustar, cosa que ya me parecía extraño, porque digo, estar escribiendo y no me gusta, y empezar a escribir otra cosa, y ahora sí me gusta, que me convertí en un ególatra, digo, no sé, me estoy equivocando, me comió el personaje. Ahora soy el escritor, digo, el mejor escritor que hay en la provincia, el mejor escritor que hay en el país, en el planeta. No, pero me gustaba lo que escribía. Y eso lo empecé a hacer circular. Lo empecé a hacer circular y bueno, me encontré con mi amigo, al que hacía mucho tiempo que no veía porque se había ido por Europa de viaje y estuvo un tiempo lejos. Y además estábamos distanciados, nos reconciliamos y bueno, medio avergonzado y borrachos, porque estábamos borrachos, le conté que había escrito una novela y que tenía un manuscrito ahí impreso y anillado, y se lo di porque estaba borracho y no me dio vergüenza, y al otro día me llamó, me escribió y me dijo, loco, tu novela, yo quiero publicar tu novela, déjame, yo me encargo de publicarla. Y bueno, dije, uy, el primer fantasma que yo tenía tan fuerte y que esa barrera, como decías vos, la atravesé. Y me quedaban otros dos fantasmas, que eran mi viejo
y esta profesora que te cuento. Una gran lectora y a la que yo le tengo mucho aprecio y admiro mucho, y que es amiga, por otro lado, amiga mía, es decir, mayor que yo, pero es amiga de mi papá, pero es amiga mía también. Eh, y bueno, ocurrió algo fue como, fue una cosa circunstancial, por llamarlo de alguna manera, con tres amigos más, sí, tres amigos más, una chica y dos chicos más, nos propusimos armar un festival literario de alcance nacional. Y bueno, armamos un colectivo independiente, no recibimos apoyo de ningún organismo, todo solo, nos bancamos solo. Y fue que armamos en el 2000, si no me equivoco, fue el 2014 y 2015. Fíjate que hace muy poco que te estoy hablando, yo tengo 55 años y me estoy habilitando a los 40 años recién a escribir, después de escribir 25 años escondidas. Eh, y bueno, esta gente con la que yo me junto, dos de ellos tienen una editorial, uno es un librero y tiene una editorial, muy amigo mío, las tres personas son muy amigas mías, eh, y ellos habían leído el libro y a uno de ellos le propone al otro, che, y si lo publicamos a Mariano, dice, bueno, pero vamos a pedirle consentimiento. Sí, está bien. Y yo, bueno, me propusieron publicarla y estuve no sé cuánto tiempo decidiéndome a publicarla. Creo que me llevó más tiempo decidirme a publicarla que escribirla. Exagero, pero eh, más o menos, si lo pienso así, en tiempos proporcionalmente es algo así. Me llevó un año decidirme a publicarla. Y bueno, hicimos ese primer festival, tuvo muy buena repercusión. En ese primer festival yo conozco, no, ya lo conocía de antemano, yo le había presentado un libro y había sido panelista en una mesa, había sido moderador en una mesa de un escritor al que yo aprecio mucho, que se llama Yossi Abilio, es un escritor argentino de Buenos Aires, al que habíamos invitado para que presentara su segundo o tercer libro. Yo me encargué de presentarlo junto con una amiga. Eh, y bueno, le comenté así con la vergüenza que tenía, le comenté, estaba hablando con un escritor ¿cómo te puedo decir?, de ligas mayores, y yo un escritor de potrero, ¿viste?, de jugador de fútbol de cancha, De llanero. y con unos palos nomás, y me atreví. Me dije, mirá, me gustaría que leas, me gustó mucho, me gusta mucho cómo escribís, le digo, me gustaría que leas mi novela. Bueno, me dijo, pero me vas a tener que esperar, porque yo voy a volver recién el año que viene. Y te quiero hacer una entrega honesta, me dice, te quiero hacer una devolución honesta. Y bueno, pasó un año y yo a mi viejo no le contaba nada, seguía escribiendo los cuentos, llegué a tener 40 cuentos, tuve la mala fortuna de escribir 40 cuentos en un mes de un tirón en una notebook que no tenía placa de Wi-Fi y yo todo el tiempo estaba pensando en hacer una copia de respaldo. Algunos los rescataba y los hacía circular. Llegué a tener 40 cuentos, 15 recuperé porque me robaron la notebook y no había hecho copia de respaldo. Cuentos que a mí me encantaban, no pude reescribirlos nunca más. Ahí ya me empecé a considerar un escritor, pero un escritor de bajo rango. Ya por ¿Y lo menos te aceptabas que escribías, ¿no? cómo? Ya por lo menos te aceptabas a ti mismo que Sí, escribías. sí, sí, me aceptaba, pero con reservas. No decía de mí que era un escritor, pero íntimamente o internamente sabía que estaba escribiendo y el hecho de escribir ya me volvía escritor. Eh, bueno o malo,
Eso ya lo decide otro, ya hay otros espacios, otras instituciones, que son los que son caprichosos también, y legitiman a algunos y descalifican a otros, sí, porque también eso, hay mucho capricho y hay mucho interés en juego también, ¿no es cierto? Eh, y al, Este escritor que terminó de revisar tu novela, te dio su feedback. al al año siguiente, porque lo volvimos a invitar al festival y me dijo, vení Mariano, que tengo algo que decirte. Me llegó a tomar una cerveza junto con el coeditor de mi novela, que iba a ser el coeditor, y me dijo, mirá, esta novela la tenés que publicar ya. Y yo le digo, no, pero mirá que tengo esto, no me gusta esto, dejate de joder, solté esta novela, tenés que publicarla, me encantó esta novela, no tenía por qué hacerlo. Si no, yo no le debía nada, él no tenía por qué ser condescendiente conmigo, y le creí. Hice algunas objeciones, me las revirtió con algunos argumentos muy sólidos, y fue así que, bueno, para el festival estaba lista la novela, para el segundo festival. Y en el marco de ese festival yo presenté la novela, con un miedo terrible, con una vergüenza, con temor a la exposición, y aparte en primera fila estaba mi viejo y estaba esa profesora. Y me agarró mi viejo, y perdón por la expresión, pero me dijo, vos sos un pedazo de hijo de puta, ¿por qué nunca me dijiste que escribías? Me dice. Porque me da vergüenza, papá, le digo. La primera persona en hacer una nota sobre mi novela fue esta profesora que yo te decía que me intimidaba que supiera que yo escribía. Fue la primera persona en hacer una nota. Mi viejo escribió 3 oraciones en su blog y dijo, no puedo escribir sobre la novela de mi hijo, porque no es algo que no puedo. Sí, puedo decir que me gustó. Tenemos un estilo totalmente diferente, totalmente, ¿cómo te puedo decir? Somos el agua y el aceite con la escritura. Yo estoy en otra línea de escritura, muy distinta a él. Él es como más, ¿cómo te puedo decir? A ver, está en el orden de cabalga sobre varios géneros su escritura, pero sus cuentos, que es lo que yo más aprecio, están más en el orden de lo que sería una escritura a lo Felisberto Hernández, por ejemplo, este uruguayo que escribía y que aprovechaba un poco las fisuras que hay en lo ordinario como para generar una literatura fantástica, y en ese lugar yo ubicaba la escritura de mi papá. En cambio, lo mío es un realismo más, ¿cómo te puedo decir? Es un realismo sórdido, abyecto, fantasmático, no es fantástico, es fantasmático, porque todos los personajes, a ver, no soy Rulfo, ni mucho menos, ni le llego ni a los talones, ni siquiera ni al piso, en donde se apoyaría los pies. Pero mis personajes, por ejemplo, están todos muertos en la novela. Eh, y creo que ahí hay una fuerte influencia de Rulfo, qué sé yo, sin querer, sin pensarlo. Mis autores de cabecera son, qué sé yo, como por decirte, Viaja al fin de la noche, Celine, eh, Malcolm Lowry, Bajo el volcán, Abelardo Castillo, El que tiene sed, en esa línea más o menos fueron los textos. Hay otro escritor que se llama Charles Jackson, que se llama Días sin huellas, y que también era un escritor alcohólico. Hay una atmósfera muy etílica. Mi novela no es una novela edificante, es una destrucción sin glamour. Eh, y bueno, yo trabajé mucho a partir de esos autores como para poder eh, trabajar esos procedimientos que tan bien lograban esa atmósfera etílica que yo quería lograr. Eh, las devoluciones que tuve, y tengo que decirlo, y no, a ver, me da un poco de vergüenza, fueron todas buenas. Las devoluciones
que fueron críticas, no las tengo en cuenta porque fueron realmente pagadas las que me dijeron, fueron críticas escolarizadas, fueron críticas en las que me decían que lo mío era un universo masculino, que no había un cupo femenino, y para mí no hay ni una literatura masculina, ni una literatura femenina, ni una literatura trans, la literatura para mí no tiene género. Y si mi literatura es un universo masculino, es porque yo tengo ganas que sea un universo masculino, y nada más. Así que no me hizo mella esa crítica. Y bueno, hubo una temporada que estuve mucho tiempo sin escribir, después de lo que me pasó con los cuentos, me amargué mucho, porque ya estaba casi a punto de publicarlos, yo estaba muy conforme con esos cuentos, me amargó mucho no poder reescribirlos. Eh, eh, Me los sabía de memoria, pero no podía reescribirlos. Y yo estaba muy conforme, a la gente que ya no tenía ese problema que tenía con Los Cachitos, que es mi novela, ese es el título, los hacía circular. Sí, ahí ya no tenía problemas. Se los mostraba a todo el mundo, se los mostraba a mi viejo, se los mostraba a todo el mundo, no tenía vergüenza. Pero bueno, con esto que me ocurrió de que me los robaron, eh, no me robaron los cuentos, me robaron la computadora en realidad. Quise recuperarla, pero cuando quise recuperarla ya sabía que me habían formateado la notebook y bueno, ya no había marcha atrás. Pude recuperar 15 cuentos, intenté reescribirlos y no pude, y eso fue como algo que me detuvo la marcha en la escritura. Y bueno, seguí con la lectura. A mí me gusta mucho la literatura argentina. Yo intenté incorporarme a la academia, concursé, mejor dicho, no era un concurso propiamente dicho, pero era legitimar un espacio académico para un JTP. Y bueno, me desestimaron porque era un lector de literatura en lugar de ser un lector de teoría literaria en una cátedra de literatura argentina. Un poco inexplicable, pero bueno, en fin, qué sé yo. Eh, Eso también me amargó mucho. Eh, Dígame, ¿en qué momento tomaste la decisión de decir, bueno, ahora voy a enseñar a las personas a escribir? Cuando tomé conciencia de esto, de lo que me pasó a mí, de todas estas trabas que yo tuve, y no poder legitimarme, no poder autorizarme, no poder habilitarme, porque para mí todo lo que escribía estaba mal, y no podía compartirlo. Por eso, si a ver, en algún momento me surgió esta iniciativa de, no, yo nunca digo enseñar, sino acompañar. Acompañar a que el otro pueda tomar distancia de su texto y pueda leer lo propio como ajeno. Eh, y bueno, acompañarlo en eso, empecé en con un proyecto de extensión universitaria, en donde yo tenía que planificar unos talleres para niños en zonas muy vulnerables, zonas muy postergadas, y realmente me empezó a gustar, me empezó a gustar, me empezó a gustar, eh, porque no tenía tanto que ver con los chicos, sí, un poco, es diferente al público adulto, pero digo, con los chicos era un poco, y me gustaba porque había mucha, ¿cómo te puedo explicar? Si al ser una zona postergada y con sus propios hábitos, sus propias creencias, yo me iba interiorizando, me iba enterando de algunas cosas que para mí eran como locuras así, o creencias prácticas culturales que yo no conocía y realmente me fascinaban, es decir, me generaban interés. Y bueno, me abrí de ese proyecto y me propusieron acá en mi trabajo, me propusieron desde la gremial, me propusieron abrir talleres de lectura y de escritura en el marco de programas de capacitación laboral, que no había, esto era muy novedoso, y cuando sí los acepté,
Y cuando yo dije, iba a ir a un taller de escritura y de lectura en mi trabajo, y de pronto me encuentro con 80 personas aproximadamente, que era una cosa, no entraba en un auditorio. La primera pregunta que les hice fue, ¿qué hacen ustedes acá? ¿Por qué están acá? ¿Qué quieren ustedes de mí? Y bueno, algunos me dijeron, vos sos el hijo del flaco, porque eso es lo que me ocurrió mucho tiempo también, es decir, ser el hijo del escritor, ser el hermano del artista plástico, ser el hermano del músico, y nunca Mariano el escritor. Eh, y me costaba asumir ese rol, ese lugar de Mariano el escritor. Y bueno, y ahí me di cuenta y estos talleres que empecé a dictar, con los que empecé a trabajar en la universidad, estaban orientados a la escritura, pero se fueron dilatando en el tiempo, y se convirtieron más que nada en talleres de lectura, de intercambio de opiniones, y me sentí muy cómodo. Me sentí muy cómodo y a partir de ahí, bueno, ¿cómo te puedo decir? A ver, me resultaba lo vivía de una manera no encuentro la expresión, pero muy gratificante, porque sentía que estaba ayudando a otro, que estaba acompañando a otro a poder a vencer esas dificultades que yo tuve y poder desmalezar el camino, no enseñarle, no decirle cómo tenía que escribir, no decirle, mirá, esta es la técnica, o vos tenés que escribir así, y así vas a vender, y así te vas a promocionar, sino decir, mirá, acá podés agregar esto, acá sobra esto, acá falta esto, tomá distancia de lo que lees, léelo en voz alta, eh, aprendé a releerte, desaprendé a leerte y reaprendé a releerte, desaprendé a escribir y aprendé a reescribirte, que fue que fue todo mi proceso, que hice solo. Y justamente por haber hecho ese proceso solo, se me ocurrió la idea de empezar a generar estos espacios, de mentorías, de tutorías, de acompañamiento, de cursos, que cada uno tiene una modalidad diferente, pero me siento muy cómodo haciendo esto. Me siento muy cómodo, me sirve a mí en mi crecimiento como escritor también, porque puedo ver lo que no veo en mí también, cuando veo en un texto ajeno. ¿Qué sé yo entré a LinkedIn, por ejemplo, te comento, esto es anecdótico, pero yo siempre lo cuento en LinkedIn. Yo entré a LinkedIn para reconciliarme con la escritura, porque yo intenté hacer como no me gusta decir la continuación, pero sí, venía a ser como la continuación con el único personaje que sobrevivió de los cachitos de mi novela, y me planifiqué, me armé, me organicé, y me trabé, me quedé, me paralicé, porque empecé a leer y me empecé a comparar con otros escritores y me trabé. Y me encontré como muy reñido con mi escritura, muy autoexigente, muy severo conmigo, muy cruel conmigo, porque no me permitía nada. Eh, entonces veía y a mí me gusta escribir, y a lo mejor me encargaban que escriba un manual, o a lo mejor me encargaban algún texto como para hacer una autopublicación, una biografía, en la que yo prestaba la firma, o mejor prestaba mi escritura y le cedía la autoría, y me sentía cómodo, y no era tan exigente, pero y tampoco bajaba la calidad, digo, pero digo, entonces entré a LinkedIn y dije, voy a empezar a ejercitar, a ensayar la escritura, y me empecé a reconciliar con la escritura. Y si algo le debo a LinkedIn, es esto, es haberme podido reconciliar con la escritura, haberme relegitimado, haberme rehabilitado, como escritor.
Yo siempre digo que yo soy, antes que nada, soy un lector. Y por añadidura, soy escritor. No concibo la lectura sin la escritura. Es decir, si a mí alguien viene y me dice, yo quiero escribir, pero no leo, no lo acepto. No lo acepto para acompañarlo, no, suelo no aceptarlo. O si lo acepto, le propongo que empecemos a leer. Creo que la condición para escribir, es decir, a ver, un libro es otros libros. No lo digo yo, ya está dicho esto. Borges decía que no queda nada por escribir, que ya está todo escrito, que lo que hay que solo resta reescribir. Y en un cuento que está en el informe de Brody, si no me equivoco, es en el Indigno, en una conversación que tiene Borges, personaje, con otro personaje, él dice que hay versiones, reversiones y perversiones de las historias. Y bueno, entonces digo, si escribir es escribir sobre la huella de lo que otros escribieron, aún a sabiendas o inconscientemente, creo que es fundamental la lectura, si es condición sine qua non para empezar a escribir. Por eso yo siempre que inicio un curso en el preformulario, el formulario de prescripción, pregunto antes que el vínculo con la escritura, pregunto qué vínculo tienen con la lectura. Bueno, eso es un poco todo lo que mi Y trayectoria. esta nueva propuesta que estás haciendo más reciente de acompañar, me gustó mucho el letrero que pusiste en algún momento, decías, bueno, Sí. esta fue sensacional, ¿no? Y bueno, esta propuesta de decir, solamente son algunos y bueno, los voy a acompañar. ¿De dónde surge esto y cuál es tu idea al respecto de lograr? Mirá, yo el año pasado en LinkedIn, yo no hace mucho que estoy en LinkedIn, apenas hace un año y medio. Las redes, no me llevo muy bien con las redes sociales. Eh, ingresé a LinkedIn por lo que te dije, para ver, porque vi que la gente escribía, que había escritura. Y Instagram era pura imagen, no me gustaba. Facebook me parecía no sé, como una mascarada, por llamarlo de alguna manera. Y te decía que ingresé a LinkedIn para ver si podía volver a escribir, para reconciliarme con la escritura. Y lo logré. Y junto con dos o tres personas que, si bien son conocidos virtuales, ya considero casi como amigos, porque los tengo en alta estima, me propusieron armar un taller gratuito, grupal. Y fue numeroso el taller, no prosperó porque, bueno, porque era mi primera incursión si todas mis experiencias habían sido presenciales, a eso voy. No prosperó porque, bueno, no enganchamos la dinámica suficiente y creo que por ahí, lo gratis por ahí también tiene esas cosas, ¿no es cierto? Lo gratuito. Eh, que hay una falta de compromiso, por ahí una falta de responsabilidad, porque a lo mejor Hay yo... hay una frase en inglés que es la que yo siempre manejo con esto, es if you pay, you pay attention. O sea, si pagas, pones atención. Claro, Si no, exactamente. Bueno, y entonces yo sugerí algunas lecturas o alguna consigna de escritura para el encuentro siguiente y me encontraba con que no, nada, y entonces era como estar en la nada, y tenía que pilotear esa situación y bueno, tenía que remar y echar mano a recursos que, bueno, me ponían en un lugar que yo no quería estar, porque era como el sabedor de literatura y que venía
a contar de literatura, y yo lo que quería era interactuar y acompañarlos en este proceso de escritura. Y bueno, no prosperó, lo dejé caer, pero fue numeroso, ¿no? Pero primero empecé, yo en LinkedIn antes, ajustando gratuitamente, y a cambio de nada, con gente que a lo mejor se me acercaba y me decía, che, me gustan tus publicaciones, me divierten, me gusta cómo escribís, eh, te puedo mostrar un texto, y lo empecé a hacer gratuitamente, es decir, ajustar, calibrar, afinar, por llamarlo de alguna manera, algunos textos ajenos, que te repito, como te decía hoy, me sirve para mi crecimiento personal porque puedo ver cosas que no veo en mis textos. Y lo hice con mucho gusto. Y con estas dos personas a las que les empecé ajustando los textos, fue con las que nos juntamos y yo fui como el mascarón de proa y ellos eran mis asistentes. No digo que eran mis lugartenientes, no hablamos de cuestiones jerárquicas, pero digo, yo no podía con todo, no podía con un grupo numeroso. Entonces necesitaba gente que me ayude. Y bueno, tiempo después se me ocurrió diseñar un curso ya más reducido, porque muy numerosos no puedo hacer un seguimiento, realmente no es honesto de mi parte, no podría ser una devolución honesta. Eh, entonces hice un grupo reducido de 5 personas y con eso largué. Eh, no fue la dinámica deseada, quizá, porque bueno, era mi primera experiencia virtual, digo, ¿no es cierto? Entonces, por ahí a lo mejor había algunos inconvenientes de tipo técnico, o a lo mejor, qué sé yo, no se asumía el suficiente compromiso y la responsabilidad que había de un encuentro a otro. Y bueno, eso me sirvió un poco me sirve como experiencia como para recuperar y capitalizar en estos nuevos cursos que ya los planteo en forma individual. Y los prefiero individual, te digo la verdad, porque es un seguimiento más personalizado, más intensivo, puedo destinarle más tiempo, puedo trabajar cuerpo a cuerpo. Y la idea del curso es no que salgan con un libro escrito, ¿no? La idea del curso es que salgan con 10 oraciones con las que ellos estén conformes, nada más. La duración es cuatrimestral, es arancelada, la frecuencia es una videollamada semanal, depende, yo puedo estar 120, 180 minutos hablando, que no voy a tener ningún problema, pero el tema es el interlocutor también, ¿no es cierto? A ver si se banca 180 minutos. Yo, por ejemplo, cuando eran los talleres, el curso el año pasado, ya me excedía en el tiempo y me decía, por favor, vamos a cortar, ya, acá. Porque pasaba los 90 minutos, 120 minutos, 150 minutos, mi mujer me estaba llamando, Mariano, a comer. Si algo que a mí ¿cómo te puedo decir? Es algo que a mí me entusiasma, es algo que yo vivo de una manera apasionada. Es una pasión que tengo. Así como a algunos les gusta el fútbol, a otros les gusta otras cosas, qué sé yo, a mí me gusta escribir, leer, me gusta la literatura, es mi mundo. Y creo que si no estoy en esos pliegues y repliegues, es como que entro como en una crisis o vacíos existenciales que hacen que pierda sentido mi razón de existir. Es decir, a ver, no quiere decir que yo con todo esto desatienda a mi familia, mis hijos, mi mujer, mis trabajos, pero digo, es algo que lo necesito. Eh, Claro. pero a su vez que lo necesito también me atormenta, es decir, esto es algo que yo no dije, es decir, para mí la escritura, yo tengo una relación muy tortuosa con la escritura, por esto que te decía del verdugo que tengo también, por esta autoexigencia que tengo. Y también, es decir, para mí, yo no entiendo ni concibo la literatura como una caricia,
ni como algo que repare, ni como algo que redima, sino más bien como algo que expulsa, como algo que conjura, que me saco de encima los fantasmas que tengo, los demonios personales que tengo, le cierro las puertas al infierno que se me abre, a mi infierno personal, digo, ¿no es cierto? Y en ese momento sí me siento salvado, pero en el resto del proceso no. El resto del proceso es algo que lo vivo con mucha angustia, con mucho dolor. A veces escribir me duele, pero es algo que me gusta, es un dolor que me gusta. Soy medio masoquista. Genial. Muy bien, Mariano. Bueno, pues hemos avanzado mucho, hemos recorrido un gran camino de todo esto y me gustaría que me aportaras un mensaje final en esta sesión que estamos teniendo. ¿Qué más, algo más que no nos hayas dicho que nos quieras decir para cerrar esta sesión? No, bueno, que esto que estoy ofreciendo hoy por hoy, ¿no es cierto?, estos cursos individuales, eh, creo que están, a ver, yo creo que cualquiera puede escribir, cualquiera está en condiciones de escribir. Lo que sí creo también es que no cualquiera está en condiciones de escribir bien. Y para escribir bien, bueno, hace falta sudar, hace falta trabajar, hace falta sangrar. Por eso yo siempre en los posts hago analogías con combates de box, con contiendas bélicas, con luchas intestinas, por llamarlo de alguna manera, porque para mí eso es la escritura. Creo que todo aquel que tenga un deseo por escribir, con el deseo alcanza, pero no solamente con el deseo alcanza, sino que hay que ponerse y hay que ponerse a escribir, hay que generar un hábito, pero primero hay que generar un hábito de lectura y también hay que generar un hábito de escritura. Escribir a diario, aunque no nos guste, aunque creamos que perdemos tiempo, pero bueno, si la escritura es un viaje, qué sé yo. Así como la lectura es un viaje, la escritura también es un viaje. A mí me gusta mucho cuando escribo, yo no soy de planificar. Yo esto no lo puedo decir en el marco de un taller, pero si te lo digo a vos acá, aunque esto se difunda, no me importa, pero a mí no lo puedo decir en el marco de un curso ni de un taller y decir que no hay que planificar. Yo no planifico nunca. A mí lo que me gusta es que mi propia literatura me desconcierte, que el personaje se me vaya de las manos, que el narrador no pueda controlarlo, que tenga un final que no es el que yo tenía previsto, que me desconcierte mi propia literatura. Pero creo que cualquiera puede escribir si tiene ganas, tiene deseos, es lector y está dispuesto a sacrificar tiempo y, bueno, y destinarle trabajo y resignar, sí, tiempo, básicamente, porque es robar tiempo, pero es robar Perfecto, Mariano. tiempo con algo muy grato, muy gratificante. Pues me encantó esta charla que tuvimos esta mañana y bueno, pues vamos a darle difusión a esta información, a esto que nos comentas, a lo que compartes, a tu visión. Me parece Bueno, genial. bueno, Y te bueno, agradezco mucho. agradecerte nuevamente, ¿no? Al contrario, agradecerte todo tu tiempo, toda esta enseñanza. Y bueno, pues vamos a seguirnos reuniendo para, bueno, pues mejorar y pulir y todo esto que tú estás haciendo, para que tengas los elementos, sobre todo que se complementan con lo del marketing y todo esto, para que sea un poco más, vaya un poco más allá de donde está llegando hasta ahora, ¿no? Y Bueno, tengas te agradezco mucho, te agradezco esa. mucho. Sí, claro que sí, con mucho gusto Bueno, yo te puedo ir auxiliando en esa parte. Y bueno, bueno, pues nada más agradecerte y bueno, pues seguimos en contacto, ¿sale? bueno. Te dejo un Seguimos por- saludo, un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias por todo. Un Hasta luego, abrazo hasta acá. nos Hasta vemos. luego. Hasta luego. Hasta pronto. Bye.